Hola amigos, les habla Ariel Benabram. Esta semana tenemos nuestro segundo comentario en video sobre los mensajes del profeta Isaías en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía y en particular o en general la redención final en el judaísmo. Comenzamos citando al profeta capítulo 2 versículo 2. Y acontecerá en el final de los días que la montaña de la casa del Eterno será establecida como la cabeza de las montañas y será exaltada por sobre las colinas y las naciones correrán hacia ella. Bien, veamos qué decimos en el comentario correspondiente al comentario número 23 en la serie que hemos mencionado, la conciencia mesiánica en la profecía judía, respecto a los comentarios de Isaías. Ustedes van al blog, van a ver que el comentario número 23 de la serie corresponde a este video que estamos haciendo ahora. Bien, entonces leemos lo que escribimos en ese comentario en el blog. Lo siguiente: esta declaración, o sea, el versículo 2 del capítulo 2 de Isaías, es emblemática de la redención final y la era mesiánica. Podemos entender, entre comillas, el final de los días de dos maneras. Podemos verlo como el final de la conciencia humana fraccionada, atrapada en la opresión de las ilusiones materialistas de ego, en las que hemos vivido millares de años. También como los infinitos días finales, que viviremos eternamente conociendo la presencia divina, la presencia del Creador. Aquí decimos la presencia eterna de lo divino. El tiempo y lugar multidimensionales donde el final de los días acontece tiene un punto focal, tanto en la conciencia como en el mundo material llamado Sión, donde se erige el templo de Jerusalén. Vamos a referirnos un poco a lo que queremos decir con el final de los días o en el día del Eterno, como también los profetas lo dicen. O sea, cuando dicen el día del Eterno se refiere a la redención final, cuando dicen los últimos días también se refiere. Lo que tratamos de decir acá es que estamos tratando dos cosas: del final de una conciencia como la que tenemos ahora, o sea, como la que hemos tenido a través de estos miles de años. Una conciencia basada en lo dual, fraccionada, en fin, todos los problemas que tenemos en la conciencia humana debido a que no la armonizamos. O sea, los instintos y las pasiones andan por un lado, los sentimientos y las emociones por otro, el pensamiento y el discernimiento por otro, cada quien va por su lado. Entonces, la idea es que se armonicen. Es un proceso que toma tiempo. La educación se basa en eso particularmente. O sea, la razón de la educación es que armonicemos cada aspecto y dimensión de la conciencia, para que así se proyecten de una manera armonizada en la vida, en lo que hagamos, en lo que decimos, en lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando del final de los días, estamos hablando del final de esa conciencia. Una conciencia a la que nos ha traído problemas. ¿Por qué? Porque el ego es el que controla, las fantasías y ilusiones de ego son las que dictan nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros instintos. Entonces, ese va a ser el final. Se refiere al final de ese tipo de mentalidad, de ese tipo de conciencia. También la otra cara de la moneda, o la otra fase más bien, o la otra faceta del final de los días es cuando vamos a entrar a una nueva conciencia, que es la conciencia mesiánica, en la que las referencias van a ser completamente diferentes. Van a ser todas positivas, todas armonizadas, en la que nuestro único interés va a ser el conocimiento del Eterno, que eso es infinito, eso no tiene fin. Entonces, en ese día los días finales son sin final, básicamente. O sea, no son finales de que termina algo, más bien es el principio de algo. Eso es lo que tratamos de decir acá. Pero insistimos al final de este párrafo, decimos que lo que quiere, lo que el pasuk, el versículo este nos está diciendo, es que esa conciencia mesiánica a la que nos estamos refiriendo tiene un lugar, que es Jerusalén, que es el templo, que es la montaña. Vamos a leer otra vez. Y acontecerá que en el final de los días, que la montaña de la casa del Eterno, ese es el templo de Jerusalén, será establecida como la cabeza de las montañas. Ahora vamos a explicar un poco lo que son las montañas y las colinas, que ya nos hemos referido en otros comentarios a esto, pero si los profetas lo repiten,
a nosotros no nos queda otra que repetirlo también. Aparte de que hay una razón, ya lo hemos dicho, de la repetición. La repetición no es repetir por repetir. Es por entender y asimilarlo finalmente. O sea, nos lo repiten los profetas, nos dicen y nos lo vuelven a decir para que agarremos la onda, para que entendamos. De eso se trata. Decimos acá, nuestras escrituras hebreas se refieren a esta como la montaña del Eterno, la casa de Dios, luz. Recuerden que en la Torá a ese lugar le llaman luz. Interesante que en español tengamos el término para decir algo que es radiante, algo que ilumina. Le llamamos luz. Luz es el lugar donde está el templo de Jerusalén. Es el monte Moriah. Varias referencias tenemos en la Torá que nos indican que ese es el lugar. Entonces, como hemos dicho, se llama el monte Moriah, la casa de Dios, luz. Moriah, que decimos acá que literalmente Moriah quiere decir de la luz de Dios. Mi es me, de, mi or, o sea, de la luz de Yah. La terminación Yah, como ustedes saben, tiene que ver con el Eterno. Yud Hei. Entonces, recordemos que Abraham Avinu, acá decimos, nuestro padre lo llama Dios se aparecerá, lo que también quiere decir en hebreo Dios verá, del mismo lugar. Y Jacob lo llamó la casa de Dios Betel. Este lugar está rodeado por una ciudad llamada Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén, Dios verá paz. La paz de Dios se aparecerá. Eso es lo que quiere decir Jerusalén. Dios verá paz, la paz de Dios se aparecerá. Nada más y nada menos. Cuando estamos hablando de Jerusalén, no tomemos la palabrita de la ligera. Es donde Dios se aparece, donde Dios ve y donde la paz de Dios está manifestada. Esa es nuestra conexión con el Creador. Por eso el Creador ve y el Creador se manifiesta. Y la paz del Creador se manifiesta. Porque es el lugar en el que estamos conectados con Él. De otra manera, si Jerusalén, Hasbe Shalom y el templo no existen, no hay esa conexión. Claro, tenemos que construir esa conexión dentro de nuestra propia conciencia, lógicamente, pero hay un punto focal, como ya lo hemos mencionado en este comentario. Ese punto focal, ese ancla, es Jerusalén. Es el templo de Jerusalén. Esa es la referencia visual que tenemos en el mundo material. Es tan importante, igual de importante que la conexión que tenemos a nivel interno con Dios. Bien. Todos juntos, la montaña del Eterno, Sión, Jerusalén y su templo son parte de este punto focal al que nos hemos referido. Los significados de cada uno se complementan entre sí. La montaña del Eterno es el lugar de Dios en el mundo y tengamos en cuenta lo que nuestros sabios dicen en el Talmud, que Dios es el lugar del mundo y el mundo no es el lugar de Dios. Eso está en Bereshit Rabbah, capítulo 68, versículo 9. Así comprendemos que la montaña del Eterno es el punto que conecta el mundo con su Creador. Esta proclamación de nuestra tradición destaca que nuestro lugar es Dios. De allí se explica que uno de sus nombres en hebreo, Hamakom, es el lugar. Uno de los nombres de Dios, como Shalom, como Emet, como Rab Hesed, como Hen, gracia. Bien, como forma humana del mundo, la forma humana del mundo somos nosotros, procuramos extendernos a nuestro Creador. Hemos repetido muchísimas veces que es algo que es imperativo, es algo obligante en cada ser humano buscar su Creador. ¿De dónde venimos? Porque venimos de Él y le pertenecemos. Dios es nuestro lugar porque Él es el lugar. En un significado más profundo aprendemos que, considerando que Dios es nuestro lugar, nos sentimos urgidos a conocer también su lugar. En este caso su lugar vendría siendo el templo de Jerusalén, pero ya hemos dicho y tenemos que insistir que el mundo no es el lugar de Dios, pero Dios es el lugar del mundo. Como un proceso de aprendizaje para asimilar nuestra esencia y verdadera identidad, debemos conocer a nuestro Creador, eso es obvio.
Para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos, quién nos hizo. Para que no diga, oye, ¿de qué nos hiciste, Padre? Él nos dice, la Torah está ahí para decírnoslo. Ya lo sabemos. Conociéndolo a Dios mediante sus caminos y atributos, llegamos a realizar nuestro nexo común con Él. Este es el principio del destino eterno de conocer a Dios. Lo que aquí llamamos la conciencia mesiánica. O sea, la conciencia mesiánica es el momento en que nosotros, el foco, la atención que tenemos en las fantasías, ilusiones de ego y en la tendencia negativa en la conciencia, eso lo vamos a remover. Y nuestro interés va a ser los modos y atributos del Creador, a quien vamos a conocer a través de sus modos y atributos que, como hemos dicho, se reflejan en el mundo material, en la conciencia humana, como los modos y atributos de amor. Esto es esencial. No podemos regresar al amor de Dios sino a través de nuestro amor. No hay otra manera. Hemos dicho que el Shema Israel, el preludio y el efecto de este preludio es amor. Bendito eres tú, eterno, que elige a su pueblo Israel con amor en la mañana y en la noche, que ama. Bendito eres tú, eterno, que ama a su pueblo Israel. Decimos el Shema y después decimos amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma. Vemos que es amor. Y el preludio antes de la braja es para que conozcamos tus atributos y a tu amor, ¿no? Y que nos enseñes a discernir, a percibir, a enseñar, a saber con amor las enseñanzas de tu Torah, con amor. O sea, el amor es el preludio, es la causa y es el efecto. A través de este amor nos comunicamos con Él. Y hemos dicho que el Shema es el beso entre Él y nosotros. Entonces no perdamos esa perspectiva. Todos los días lo decimos. Ok. Bien. Entonces, este conocimiento como nuestra conexión permanente con Él, la conexión se basa en el conocimiento que tenemos de Él. Si no conocemos al Creador, ¿cómo nos vamos a comunicar con Él? Es obvio. Este conocimiento como nuestra conexión permanente con Dios es la máxima de todas las sabidurías. De ahí viene todo. Todo viene del Creador. Todo viene de lo que Él nos enseña. Y de este nexo que tenemos con Él. Aquello que hemos aprendido en la vida está subordinado a esta conexión. Porque es la cabeza de las montañas y las colinas que simbolizan principios, creencias, ideologías, filosofías, ciencias, ideas y valores a través de los cuales pensamos, hablamos y actuamos. En este sentido, las naciones, entre comillas, representan cualidades emocionales que imprimimos en las montañas y colinas a las que nos acabamos de referir, o sea, las creencias que tenemos, los principios que tenemos, los valores que tenemos, la filosofía que tenemos, las ideologías que tenemos, las ideas que tenemos. Entonces, esas son las colinas que van a estar subordinadas a la montaña mayor que es nuestra conexión con Dios. Eso es el significado interno que tiene este pasuk y que acá explicamos. En este sentido, las naciones representan cualidades emocionales que imprimimos en las montañas y colinas a las que nos acabamos de referir. Juntas todas corren a la montaña del Eterno para servirle a esta. Lo que hemos dicho cuando referimos a que están subordinadas. O sea, en otras palabras, cada aspecto de nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras pasiones, nuestros instintos, tienen que estar subordinados a nuestra conexión con Dios. Nos hemos referido en estos parashot respecto a la construcción del templo, a la inauguración del templo, de la presentación de la Kohen Gadol, de sumo sacerdote, las leyes de pureza, la parashat Saria, la parashat Shemini, habla de pureza ritual. Es importante que destaquemos que esta pureza ritual es el principio, es la base para estar conectados con Dios. En ese sentido, la pureza es imprimir todo lo que es positivo en todos los aspectos de la conciencia para que podamos estar con esa pureza que es Dios. El principio detrás que hemos comentado en otros videos sobre la parasha, sobre los parashot, es que la pureza viene cuando nosotros removemos lo que nos impide
estar conectados con el Creador. Entonces, en términos concretos, la pureza es lo bueno es lo que es puro. Entonces, si removemos todo lo opuesto a lo bueno, vamos a poder estar en presencia de aquello bueno mayor que es Dios, de donde proviene todo lo bueno. Bien. Entonces, volvemos acá al profeta, capítulo 2, versículo 3, o sea, el versículo siguiente. Comillas, y muchos pueblos irán y dirán, venid vosotros, vayamos y subamos a la montaña del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará de sus caminos, y caminaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Acuérdense que esto lo leemos cuando vamos a leer la Torá, lunes, jueves y Shabbat. Bien, ¿qué decimos acá? Las naciones, al igual que los pueblos, representan aspectos emocionales y niveles de conciencia usualmente seducidos por las fantasías e ilusiones de ego. O sea, normalmente toda nuestra conciencia está seducida por el ego, lo que las fantasías e ilusiones de ego quieren. La sociedad de consumo, el glamour, ¿no? La sofisticación, la futilidad, la vanidad. Estamos seducidos por eso. Impregnados con sus tendencias negativas. Hay un aspecto negativo dentro de eso, a lo que nos hemos referido antes, cuando hablamos de las fantasías e ilusiones de ego. O sea, no es cuestión de tener fantasías e ilusiones de ego. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la agenda? Siempre hay algo negativo detrás de ella, basadas en envidia, codicia, ambición, soberbia, lujuria, etc. Bien, entonces, en la redención final, todos los aspectos, niveles y dimensiones de la conciencia estarán unidos y dirigidos por nuestro nexo permanente con el Creador. Una vez establecemos este nexo permanente con el Creador en la era mesiánica, que tenemos que hacerlo desde ya. Esto no es, ya hemos dicho que la era mesiánica fue decretada hace tiempo. Eso no es de ahora, eso ya viene de antes. Entonces tenemos que empezar a animarla, a instigarla, a gestionarla, a traerla, a crearla. Esa es la idea. En la redención final, todos los aspectos, dimensiones y niveles de la vida estarán unidos y dirigidos por nuestro nexo permanente con el Creador, y ese nexo, la casa del Dios de Jacob, para conocerlo al asimilar sus caminos y andar en sus senderos. Esto es Sión, nuestra conexión con Él, y de donde su conocimiento es revelado a nosotros. Este conocimiento claramente es su instrucción. Ya hemos dicho que Torah en hebreo quiere decir instrucción. Su Torah, la palabra que emana de Jerusalén. O sea, el profeta Elías nos está diciendo, de Sión saldrá la palabra de Dios y la Torah de Jerusalén. Está hablando de la conexión con Dios. O sea, la Torah es producto de nuestra conexión con Dios. Tiene sentido cuando estamos conectados con Dios. Cuando estudiamos Torah, estamos conectados con Él. Entonces es importante estudiar Torah. Traer la Kedushá, o sea, lo sagrado que es Dios, a nuestro entorno, a la tierra. Bien. Decimos acá, nuestros sabios también interpretan esta declaración señalando que Jacob, porque si leemos bien, dice, la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Entonces, en este caso, Él puede ser Dios, es una interpretación, o puede ser Jacob, está hablando de la casa de Jacob, del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos. Estamos hablando acá de Israel. Entonces nuestros sabios dicen que esa es otra manera de entender el pasuk. Interpretan esta declaración señalando que Jacob, Israel, enseña a las naciones y pueblos los modos del Creador para que anden en sus caminos, los caminos del Creador. Sión, Jerusalén, la tierra prometida y la Torah pertenecen a Israel. Lo hemos dicho, hay que repetirlo. La Torah fue dada a Israel como herencia eterna. Comillas, citamos el Deuteronomio capítulo 33, versículo 4. Cuarto, Moisés dice, Moisés nos encomendó la Torá, una herencia para la congregación de Jacob, un legado para nosotros. Así nosotros, el pueblo hebreo, estamos investidos con el privilegio, el derecho y la obligación de enseñar la Torá a las naciones. O sea, si la Torá es nuestra, nosotros somos los que tenemos que estudiarla y enseñarla, o es nuestra. No vamos a decir que otros nos las enseñen a nosotros como pretenden algunos. Decirnos cómo vamos a entender la Torá. Perdón. La Torá es nuestra, nosotros la entendemos
Moshe Rabenu y nuestros sabios, la Torá oral, nos dicen cómo estudiarla, y eso es. Y nosotros así es como la vamos a enseñar a las naciones. Esto es clave. Cuando estas cumplan el contenido de este versículo, estamos hablando de las naciones, por su propio albedrío, o sea, que las naciones se den cuenta que nosotros somos quienes vamos a enseñar la Torá. Y por acuerdo de ellos, que lleguen a su propio acuerdo, a su propio juicio, vendrán a Jerusalén a aprender de nosotros, como lo está diciendo el profeta. Conduciremos a las naciones y pueblos hacia la conciencia mesiánica para hacerlos también parte del conocimiento infinito del Creador. O sea, la Torá fue dada a Israel para que nosotros seamos luz de las naciones y para enseñarle Torá al mundo. Ética, la bondad, lo que es bueno, procurar por lo bueno, lo que dignifica la vida, lo que la protege, lo que la eleva. No lo que la destruye y lo que la pisotea. Esa es la función que nosotros cumplimos. Entonces, ¿qué pasa? Las naciones cuando dicen nosotros queremos ser buenos, queremos aprender Torah, queremos conocer a Dios, lo van a tener que hacer a través de nosotros, porque nosotros somos los depositarios de la Torah. Y Dios nos está dando esa misión además. Está claro. Que como he dicho, es un privilegio, pero también es una obligación. Entonces las naciones van a llegar a un momento en que van a darse cuenta, cuando llegue la redención final, que este cambio de conciencia empiece a darse. Van a asimilarlo y nos van a reconocer como el pueblo elegido y van a venir a correr, como dice el profeta en el pasuk anterior, a correr hacia nosotros para que estemos para que les digamos cómo estar en contacto con el Creador. Es clave. Bien, tenemos que destacar otra vez que Jerusalén es la ciudad, el principio fundamental en el que se erige nuestra conexión permanente con Dios, el templo. Jerusalén es importante. Por eso no puede estar dividida, ni separada, ni nada de esas cosas. Cuidado. Este principio no solamente sostiene esta conexión, sino que la alimenta. Y este principio rector es amor. En otras palabras, ya lo hemos dicho, el amor es nuestra conexión, nuestro nexo común con el Creador. Así es como establecemos la conexión. Continuamente citamos a Maimónides, el Rambam, indicando que ha dicho que el primer templo fue destruido debido a homicidio, incesto e idolatría, el segundo templo desolado debido al odio gratuito y el tercer templo y final templo, tercero y final, será erigido sobre amor gratuito. Amor es la base. Reiteramos otra vez que amor es nuestro nexo común con Dios y que el templo de Jerusalén en la era mesiánica está erigido por la conexión permanente de nuestro amor con el amor de Dios, lo que venimos diciendo antes. En la unicidad de nuestra unidad con el Creador, nos hacemos conscientes del nexo permanente con Él, el Shema al que nos habíamos referido antes. Estar en esa unidad total que es Dios. Así asimilamos que Jerusalén es la realización constante de amor, en la que todos los aspectos, niveles y dimensiones de la conciencia están colmados de amor y conducidos por sus modos y atributos. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de lo bueno a lo que nos referíamos antes. O sea, la bondad que Dios quiere que prevalezca en el mundo, lo bueno que Él quiere que nosotros tengamos en este mundo. Es la expresión de los modos y atributos de amor. Lo bueno y el amor están juntos. No lo olvidemos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Bien. Históricamente somos el pueblo que es y representa la bondad de amor. Ese es Israel. Como manifestación material del amor de Dios. Todo lo relacionado con Israel trata de amor. Si no, nada más hay que leer la Torá. El Tanaj en general, el Talmud. Se trata de procurar lo bueno, como ya hemos dicho. Lo bueno como expresión de lo que motiva lo bueno es amor. Ese es el principio fundamental. La tierra prometida que Dios nos dio es lo bueno de la vida y para la vida. La Torá es nuestra esencia e identidad que nos encomienda a amar y amamos siendo y haciendo lo correcto, lo justo y lo que nos eleva. Hacer todo esto es un acto de amor porque nos anima a ser buenos y a hacer lo bueno. Lo que acabamos de decir. Los modos y atributos de amor nos obligan a oponernos a todo lo negativo, abusivo, corrupto, denigrante, humillante, opresivo y destructivo.
todo lo que atenta contra la dignidad humana. El pueblo de Israel, como herederos y portadores de lo bueno proveniente del amor que el Creador quiere que prevalezca, estamos destinados a revelar el amor de Dios, la presencia divina en el mundo material. Muy a pesar de las incesantes persecuciones, masacres y genocidios que nuestro pueblo ha sufrido, lo bueno de nuestras múltiples contribuciones al mejoramiento de la humanidad no ha tenido paralelo en la historia. Eso es obvio. Hemos cumplido el mandamiento de Dios de que seamos luz para las naciones a pesar de estas. Cuando reconstruyamos y unamos a Jerusalén dentro de nosotros y en nuestra tierra, eres Israel, el Estado de Israel, haremos aún mucho más y en grande en nuestro destino dispuesto por el Creador. Por eso necesitamos construir el templo, necesitamos reunificar Jerusalén para definitivamente, de una vez por todas, revelar la presencia del Creador en el mundo como Él quiere manifestarlo en la redención final y la era mesiánica. Eso no existe si Jerusalén no está unificada, si no construimos el templo. Pero tenemos que empezar a dar los pasos en esa dirección. Debimos haberlo hecho desde hace tiempo, para que venga finalmente esta nueva conciencia en la que finalmente manifestemos de dónde venimos, que es del amor de Dios, y lo manifestemos hacia donde Él quiere que nosotros vayamos, con ese amor, con esa dirección, con ese propósito. Esto lo realizamos expulsando y removiendo todo y todos los que se oponen. Estamos hablando de todo en cosas y todo en gente, que se oponen a lo que significan la Torá, Israel, Jerusalén, la tierra prometida y la redención final. Hay gente que se opone a esto. Si vemos el radicalismo islámico, el fundamentalismo islámico, ellos se oponen, quieren la oscuridad, quieren la opresión. Hay religiones también que quieren imponer su punto de vista. Tenemos que tener cuidado. Ideologías también, no estamos hablando únicamente de religiones. La mentalidad totalitaria, la mentalidad fascista, nazi, destructiva, que humilla la dignidad humana. Eso también es una forma de religión. Estamos obligados a expulsarlos de nuestro entorno. Estos son los pueblos prisioneros y esclavos de creencias, ideologías, filosofías y religiones destructivas. Estamos obligados a expulsarlo de nuestro entorno desde que nuestros ancestros recibieron la Torá y la tierra prometida. De ahí la conquista de las naciones y la expulsión de las naciones de la tierra prometida era la idea, el mandamiento, eliminar todo lo que es negativo. La vida en lo bueno que es amor. En la Jerusalén unida e indivisible seremos redimidos como lo proclamaran nuestros profetas. Debemos unir nuestra conciencia mediante el poder integrador y unificador de amor como el primer paso en nuestra redención final, guiados con sus modos y atributos hacia el amor de Dios. Versículo 4, capítulo 2 de Isaías. Y Él hará justicia entre las naciones y decidirá para muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en rastrillos. Ninguna nación levantará su espada contra otra nación, ni aprenderán a hacer guerra nunca más. Esa es la era mesiánica. Decimos acá, el amor de Dios es el fuego que arde pero no consume. Es el fuego que transforma nuestra conciencia mediante los modos de amor para ser guiados por esto. Guiada por esta, la conciencia guiada por los modos y atributos de amor. Así es como el amor de Dios imparte rectitud en las naciones, la manera como Él las juzga y establece un camino para los pueblos. Amor transforma violencia en paz, las tendencias negativas y destructivas en campos de potenciales creativos positivos y buenas acciones. Cuando reina amor no hay guerras, disputas ni conflictos. Y todos los actos, deberes y empeños humanos tienen lo bueno como propósito y finalidad. Versículo 5, capítulo 2, Isaías. Oh casa de Jacob, venid vosotros y caminaremos en la luz del Eterno. Oh casa de Jacob,
venid vosotros y caminaremos en la luz del Eterno. Decimos acá, la bondad de los modos y atributos de amor son la luz en la que caminamos con nuestra conciencia redimida y renovada. El amor es lo que nos redime. Así somos conscientes de que la luz, amor, lo bueno, paz, alegría, plenitud, abundancia, prosperidad, solidaridad, justicia, compasión, rectitud, amorosa bondad y las expresiones positivas de amor son inherentes a sí mismas, se complementan. Tenemos paz porque tenemos amor, rectitud, compasión, amorosa bondad, etc. Vivimos prosperidad y felicidad porque tenemos todos sus complementos. Entonces la lección acá, cuando el profeta dice, oh casa de Jacob, venid vosotros, caminaremos en la luz del Eterno. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de los potenciales positivos, creativos en la conciencia. Eso es lo que representan las tribus de Israel, lo que representa Israel en sí. Entonces, ¿qué pasa? Venid vosotros y caminemos en la luz del Eterno. ¿Cuál es la luz del Eterno? Los modos y atributos del Eterno que se revelan a nosotros a través de sus atributos, que son atributos de bondad, atributos de amor. Ya lo sabemos. Ese es el mensaje principal de estos 4 pasukim que nos hemos referido, 5, en este comentario en particular. Esperamos que el mensaje haya llegado mucho más abierto, mucho más amplio, mucho más directo. En esta ocasión damos gracias al Creador por darnos esta oportunidad de expandir sobre los significados profundos de la profecía judía respecto a la conciencia mesiánica y a la redención final. Esperamos poder seguir expandiendo este conocimiento en los próximos comentarios sobre Isaías, que son muchísimos, sabemos que son 66 capítulos, vamos apenas por el segundo, pero en el blog vamos por el capítulo 27, correspondiente a este comentario de esta semana. Esperamos que sigan leyendo, que sigan estudiando, que sigan preguntando, le vamos a seguir contestando. Para nosotros es una bendición hacer esto porque nos consideramos medios para hacer llegar este mensaje que ha estado presente en la Torá, ha estado presente en nuestros sabios místicos, hasídicos, no místicos. Pero es importante que los demos a conocer de una manera clara, de una manera práctica, que lo asimilemos en el contexto en que tenemos que asimilarlo, contexto práctico que nos redima de todo lo que es negativo y nos eleve a lo que es positivo, a todo aquello que proviene del amor de Dios. Con esto nos despedimos, que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.